Un nuevo programa de las provincias también existen, programa que fue declarado de interés parlamentario por el Honorable Senado de la Nación. Un tema que tenemos que abordar, sobre todo aquellos que estamos viviendo en las márgenes del río Paraná, Chaco, Corrientes, el norte de Santa Fe y el norte de Entre Ríos. ¿Cuál es este tema? Es el tema de la hidrovía. La hidrovía Paraná-Paraguay, que comienza en el Pantanal, en el norte del río Paraguay, en territorio brasilero, y termina en, en el puerto de Colonia, en Uruguay. Es, digamos, la vena principal que tenemos que desarrollar y que atender. ¿Qué ocurre con esto? El Papa Francisco ha dicho de que hay que crear puentes y no crear muros, refiriéndose a los problemas que tiene Estados Unidos con los inmigrantes latinoamericanos que van hacia ese estado. Nosotros tomamos esa expresión. Nuestro muro es el río Paraná, que nos permite como, digamos, provincia mesopotámica y también del norte, del lado territorial del Chaco y de Formosa, es el muro que tenemos que desarrollar, que tenemos que, digamos, aniquilar ese muro. Hay dos formas de aprovechar los ríos Paraguay y Paraná, y que es la hidrovía a la que nos estábamos refiriendo. El tema de la hidrovía es un tema que podríamos decir que viene ya desde la época de la emancipación nacional o de la colonia, allá por 1800, porque, digamos, había una libre navegación de los ríos y los barcos ingleses y franceses que venían para negociar al puerto de Corrientes y de ahí seguir a Paraguay, fueron impedidos por Rosas con la batalla de Obligado, que en realidad fue una batalla comercial para evitar que nuestros puertos pudieran percibir derechos de aduana. Entonces se limitó todo a que digamos, que los derechos de aduana queden en la ciudad de Buenos Aires, ya desde aquella época. Entonces, ahora, a su tiempo, estamos desde la época del gobierno de Alfonsín, se empezó a mover este tema de la hidrovía a raíz de que había una gran producción de soja en el norte de Brasil, digamos, en Mato Grosso del Sur y Rondônia, y era necesaria sacar esa cantidad de mercadería, y no, porque si no tenía que hacerse por camión o hacia los puertos del Atlántico de Brasil. Bien. Eso hizo que renaciera el problema de la hidrovía. Pero, ¿qué pasa? Los intereses de los puertos del sur de Santa Fe, Rosario y todo San Martín, todo ahí hay una serie de puertos donde se embarca la producción que viene del norte, que viene hacia esa zona de Rosario. Ahora viene una parte por ferrocarril, antes no, y todo viene por camiones, cuando lo lógico es que esa mercadería o esa producción del norte argentino, tanto del oeste como del este, se canalice por los ríos. Pero ¿qué pasa? No hay agua suficiente, no hay calado suficiente para que, digamos, lleguen buques de ultramar, lleguen a nuestros puertos. Por eso ponemos especial interés en el tema del dragado desde Santa Fe al norte. Hay un escrito que mandamos a los diarios que dice: el gobierno extrema recaudos en una nueva licitación de la hidrovía. Es un artículo firmado por Obarrio, publicado en el Diario de la Nación hace unos días, en el cual se hace referencia a la licitación que se va a preparar para el 2020, digamos, cuando vence la concesión actual que fue dada en el gobierno de Menem. Dice así Obarrio:
En 1995 el gobierno de Carlos Menem se le adjudicó a Hidrovía Sociedad Anónima una UTE conformada por la empresa belga Jan de Nul, que aportan el know-how técnico, dragado de obras en el río, y por el MEPA Sociedad Anónima de Gabriel Romero. Gabriel Romero y su empresa de MEPA están dentro de las investigaciones sobre corrupción que se están haciendo, porque se dice que Gabriel Romero dio cerca de $600.000 para que se le renueve la fecha del contrato. El contrato vence en enero, en mayo del 2020, y la concesión vence en enero, la concesión vence en enero del 2021 y se está preparando los pliegos para mayo del 2020 a los efectos de que la gente pudiera estudiar el tema. Lo que se está por licitar otra vez es del puerto de Buenos Aires a Rosario hasta el de Santa Fe, esa parte. Nosotros en un escrito que le hemos mandado al ministro de Industria y Comercio y Turismo, de Industria y Comercio de la provincia, le hemos hecho notar esta situación y que como ahora es candidato a diputado nacional, que se gestione que el dragado llegue hasta Confluencia, es decir, hasta la parte donde se junta el río Paraguay con el río Paraná, que es totalmente de jurisdicción argentina. También podría hacerse un acuerdo con el Paraguay para, canalizar desde Confluencia hasta Asunción o más arriba. Pero es necesario que se tome en cuenta la necesidad que tenemos de desarrollar la hidrovía. Y no vamos a desarrollar la hidrovía si no hay calado suficiente en los pasos que tiene el río Paraná. Vamos a ver qué ha pasado en estos pocos días que hemos recientes. Hay el diario Norte de Corrientes del día 27 de julio, nos dice: riesgo en la navegación por el desprendimiento de barcazas. Prefectura asistió al remolcador Aguilucho tras suelta de 8 barcazas en el kilómetro 1216 del río Paraná, procedida de Asunción con destino a Rosario. ¿Qué pasó? En ese kilómetro el remolcador y las barcazas tocaron fondo de arena y se deshizo el convoy. Ahora, eso es un peligro latente porque así como no venía nadie enfrentando ese convoy, pudo haber venido alguien en embarcaciones aguas arriba y entonces al desprenderse las barcazas podíamos haber tenido un gran siniestro. Esto es, decíamos, del 27 de julio. Ahora tenemos también del miércoles 31 de julio, otro titular que dice: 11 barcazas se desprendieron de otro convoy que navegaba por el río. El remolcador, y atención en esto, el remolcador de bandera boliviana rozó un banco de arena que asoma al canal de navegación y fueron asistidos por Prefectura Naval. Acá tenemos dos cosas, y tenemos las imágenes del diario a consideración de ustedes. Ya son 2 convoyes que tienen problemas porque no hay calado suficiente en estos momentos. Por eso tenemos que insistir ante los poderes públicos provinciales y nacionales de que se tiene que hacer la nueva licitación tiene que comprender por lo menos hasta, la parte de Confluencia. Por ejemplo, el caso del Riacho Barranqueras también en algún momento estuvo concedido para su canalización. Pero el riacho cada vez está más chico porque la sedimentación de los costados y un pilar del puente que ha cerrado el acceso norte que tenía el riacho hace que cada vez esté más difícil para que los convoyes de barcaza entren al puerto de Barranquera. Pero en el Chaco
están desarrollando el puerto de Las Palmas y eso está muy avanzado. Necesita nomás una conexión ferroviaria y una buena carretera de acceso y va a ser un punto importante para sacar la mercadería del norte y el oeste de nuestro país. Ahora bien, me han invitado para estos días digamos, el contexto global de Chaco TV, que conducen Antonio Martínez Vidal y Cristina Godoy, y el parlamentario del Mercosur, doctor Julio René Sotelo, a que participe de un programa en el cual vamos a analizar precisamente este tema de la hidrovía. Yo creo que tanto el gobierno del Chaco como el de Corrientes tienen que tomar directa participación, ya sea a través de los legisladores nacionales. Tengamos en cuenta que tenemos entre las dos provincias 6 senadores nacionales, lo cual es una fuerza que puede ser muy útil para poder definir algún tema y entonces decir, bueno, muy bien, nosotros apoyamos esto, pero queremos que se haga una licitación de dragado y balizamiento de la hidrovía hasta el Confluencia. ¿Qué logramos con esto? Que como ya hay una conexión desde Aviaterá a Barranqueras, ferroviaria se está reactivando, podemos empezar, digamos, a trabajar desde el puerto de Barranqueras con las limitaciones que acabo de señalar, pero no deja de ser una solución inmediata. Y también el Chaco está analizando un puerto en la salida del Riacho Barranqueras, con lo cual indudablemente se va a agilizar el trámite. Recordemos que cuando hablamos del segundo puente Corrientes-Chaco, era todo un complejo, el complejo multimodal de cargas administrado por las dos provincias, y que el puente era un integrante de ese complejo y se desarrollaba también a la altura de Puerto Vilelas o un poco más abajo, un puerto de aguas profundas o de medio profundas, para que se posibilite que se embarque en buques de ultramar mercadería y producción de la zona. Todo esto nos lleva a que volvamos siempre al mismo lugar, volvamos al lugar que estamos, parece que con espaldas al río, y hablamos de desarrollo de puertos y no es tan necesaria, o sí, pero hay que dragar el río, si no, por más puertos que hagamos o puentes, porque por ejemplo a la altura de la Valle en Corrientes hay aguas profundas, digamos medianamente profundas, que pueden desarrollarse, pero hay que cruzar el río, hay que pasar el muro, y ahí entra a jugar el segundo puente, que lo pensamos desde la Comisión Pro Segundo Puente, el tema que tiene que ser ferrovial. Por lo menos dejar la estructura para la parte ferroviaria, y ya llegará el momento en que tendremos conexiones con vía ferrocarril entre Brasil a través de la provincia de Corrientes, conectándonos con el Chaco y de ahí seguir hasta el puerto de Antofagasta en Chile, que es una forma de solucionar y de abaratar los costos. Bien, esperamos, con gusto vamos a concurrir a esta reunión en Resistencia de televisión para exponer nuestra situación y nuestro pensamiento sobre el desarrollo de la hidrovía. Quiero destacar que el remolcador de uno de estos convoyes de barcazas es de bandera boliviana. ¿Alguna vez ustedes pensaron que iban a pasar por el río buques con bandera boliviana? Nunca. ¿Qué pasó con la bandera argentina? En estos momentos Paraguay ocupa el segundo lugar en el mundo con buques fluviales de matrícula paraguaya. Acá
Los que iniciaron el transporte fluvial en esta zona, primero fue la firma Mijanović, yugoslavos, después fue Dodero, después fue la flota fluvial del Estado argentino, y en el Inter hubieron particulares que también desarrollaron la bandera nacional en el transporte, como la empresa que fundó mi padre, Samuel Gutnitzki Sociedad Anónima, que tenía un servicio de pasajeros en la década del 40, que hacía, digamos, Barranqueras, Corrientes, Isla del Cerrito, Humaitá, Pilar, Las Palmas, Bermejo y Formosa. Salía de Corrientes a la mañana, llegaba a la mañana siguiente y de inmediato venía aguas abajo y llegaba a la noche acá. Todo eso desapareció. Sin ninguna duda que el transporte de pasajeros es muy difícil que vuelva al río porque es más lento que el transporte ferroviario o el transporte vial. Pero sí, el transporte de carga tiene un gran futuro dentro del desarrollo del río y el desarrollo de la navegación en el río, los puertos y todo lo que se crea alrededor de un puerto. Eso es muy importante. Por eso venimos bregando, y por conocimiento general que tenemos desde que nacimos por estar en la empresa de mi padre, sabemos lo que pasa en el río y conocemos la situación y la necesidad del dragado de la hidrovía. Y dar sanción a leyes que posibiliten que se desarrolle el armamento nacional, la bandera argentina en el río, porque resulta más económico empresarios argentinos que crean sociedades en Paraguay y tienen menos costos de tripulación, ventajas en cuanto al combustible, porque en un buque de bandera argentina carga combustible en la Argentina, paga IVA y una serie de recargos, mientras que si es con bandera extranjera, ya sea paraguaya o boliviana, se considera una exportación y entonces es más barato cargar combustible con bandera extranjera que con bandera nacional. Lo mismo pasa con todas las leyes, previsionales y laborales. Es decir, que el Mercosur tiene que tener una legislación común, porque si no, el Paraguay ya tiene una ley de hace muchos años que establecía que el 50% de la producción paraguaya debía transportarse en buques de bandera paraguaya. Nunca se cumplió hasta hará unos 30 años que empezó a moverse el Paraguay y ya no está únicamente con el 50%. El 100% de la producción de Paraguay está saliendo en buques de bandera paraguaya ahora también vemos de bandera boliviana. Bien, vamos a un corte y seguimos. Hidrovía, vía libre para exportar. En el Banco de Corrientes tenemos préstamos para cada una de las necesidades de tu empresa o tu pyme, a las mejores tasas del mercado. Acércate y consulta en algunas de nuestras sucursales. Banco, el Banco de Corrientes. Bien, estamos una vez más con el doctor Marcelo Falcioni, que fue ministro de Obras Públicas en nuestra provincia. El doctor Marcelo Falcioni
formaba parte de una junta que estaba tendiente a la construcción del segundo puente, que es un tema que ya lo analizamos y volveremos oportunamente. Lo que estamos queriendo ahora conversar con él es el tema de la ampliación de la represa Yacyretá con el tema de Añacuá. Y también hay otros proyectos de represas sobre el río Uruguay, todo lo cual le daría un potencial hidroeléctrico a la provincia de Corrientes que va a ser muy importante. Bienvenido, Marcelo. Muchas gracias por la invitación, Toto, muy amable. Bien, ¿qué nos puedes decir de Añacuá? Bueno, Añacuá es un proyecto que viene ya con unos cuantos años de trayectoria, porque según tengo entendido, inició como una suerte de programa participación público-privada, no se llamaba así, ahora se llama así, allá en el gobierno, creo que del presidente Kirchner, con una propuesta que había formulado Industrias Pesca Armona, de hacer la represa y luego, bueno, retribuirse en su inversión y su ganancia con el producido de la energía. Ese fue un proyecto donde hubo mucho tiempo dando vuelta, se pensó finalmente en ese tramo de hacer un llamado a licitación que no se concretó, pero que, bueno, posteriormente, ya a instancia del gobierno actual, tuvo su gran empuje y finalmente está adjudicada la obra y próxima a iniciarse. Obviamente es importante porque va a incrementar la capacidad, la potencia de producir energía para toda la región, para el país, como se sabe, Yacyretá. Con este complemento de Añacuá sería muy interesante en la cantidad de energía producida. Sí, para hacer Añacuá están previendo hacer un desvío del río para poder trabajar en seco, lo cual no va a ser una tarea muy sencilla de desviar en ese lugar. Ahora, ¿qué opinas de que se abra el transporte desde Ituzaingó a Paraguay por encima de la represa? Que es una cuestión, ¿no tiene algún punto de peligro? Sí, tiene punto de peligro, pero digamos, con lo sofisticado que está hoy, por decir así, ¿no?, la actividad terrorista y los medios que tienen, hacer volar la represa por un puente o por el tránsito que se pueda producir, obviamente puede facilitar, pero digamos, uno no puede estar pendiente también de todas estas cosas por medida de seguridad y evitar la comunicación. Claro, ahora tendrían que tener en los dos lados de la frontera algún sistema muy especial y sofisticado, porque dicen que es para tráfico liviano, pero también un auto puede ser como en muchos lados, un explosivo, por supuesto, ¿no es cierto? Sí, es. Bien, ahora se está hablando también de represas sobre el río Uruguay. ¿Has escrito algo sobre ese tema? Y el argumento es común tanto para Añacuá como esta represa, que es complejo de hidroeléctrico Panambí-Garabí. Son dos saltos, uno en Misiones, Panambí, y otro en Corrientes, Garabí. Digo que es común el argumento porque en esta instancia se debería aprovechar con Añacuá o sin Añacuá la ejecución de obras y beneficios para la provincia de Corrientes que no se tuvo con Yacyretá. Por eso el artículo que escribí dice, el título es algo así como que Garabí no sea otra Yacyretá. Perfectamente, digo yo, puede sonar loco, puede sonar, pero así son las cosas como se deben pretender. ¿Por qué no transformar la Ruta 12 entre Corrientes y Posada en una autopista o en una autovía? Con producto de la ejecución de la represa, con cargo al presupuesto de la represa, con la misma cantidad de obras que, por ejemplo, se hicieron en Misiones, con cargo de Yacyretá. Digamos, digo yo, suena loco, pero sin embargo, la autopista o autovía, vos viajás bastante a Formosa, está muy avanzada, entre Formosa y el Chaco. La ruta 16 de Resistencia a San Peña, otro tanto. Y por la cantidad de kilómetros no estamos muy diferentes a decir, bueno, con cargo a la ejecución de Añacuá,
se haga, o de Yacyretá como resarcimiento histórico que se dijo se iba a hacer a las provincias del norte, donde Corrientes es, yo estoy seguro, más allá de las manifestaciones, la cantidad de obras que se están haciendo con cargo al Plan Belgrano, la que menos ha recibido en los últimos 20 años por lo menos respecto de todas las otras provincias que son ajenas al partido político que gobierna Corrientes y que gobierna el gobierno nacional. Sí, con el tema trenes, por ejemplo, pasa esto, se inauguraron 700 kilómetros, el presidente hará cosa de 2 meses, 700 kilómetros de trenes entre Salta, pasando por Santiago del Estero, Chaco y llegando a Santa Fe, a la parte de Rosario, Puerto de Agua Profunda. Y un ramal que sale desde Aviateray y engancha ese recorrido con el puerto de Barranquera por un convenio entre Nación y Provincia del Chaco. Sí, yo creo que el tema en la provincia del Chaco tiene que estar más orientado hacia el puerto de Las Palmas, porque sigue con dificultades el Riacho Barranqueras para poder operar, digamos. Por el momento yo estuve en la inauguración de los pilotos ya en Las Palmas, ya están en el río, digamos, ¿no es cierto? Faltaría un acceso ferroviario y un buen acceso vial. Ahora, ¿hay algún estudio o qué pensás de la navegación en el río Uruguay? Porque en Concepción del Uruguay llegó un buque de ultramar hace un par de años y recibió un cargamento de arroz. Y después también otro de Nibicuí, siempre en Entre Ríos. ¿Hay alguna posibilidad porque en la represa que hay existente en estos momentos, ahí está hecha la parte para la navegación fluvial, está hecho el caño, el cubo, digamos, ¿no? ¿Es posible navegar el río Uruguay? ¿Cómo lo ves? Porque habría que plantear estas represas también, teniendo en cuenta ese tema, ¿no? Todo depende, claro, del calado. El río Uruguay, digamos, está bajo la administración de la CARU, que es la comisión que administra el río Uruguay en todo sentido. Yo tengo entendido, y bueno, vamos a hablar de todo un poco, que la CARU trabajó mucho y muy bien en la construcción del puente, que poco se habla y se sabe, pero que está muy avanzado, entre Villa Unión en Uruguay y de este lado Montecaseros. Entonces, yo considero de que ahí seguramente están los antecedentes y los estudios pertinentes, porque hasta donde yo sé la navegabilidad del Uruguay podría andar hasta Paso de los Libres, la localidad correntina de Paso de los Libres con cierto calado. De ahí hacia el norte, digamos, creo que sería para calado muy menor. Pero hasta ahí, y teniendo la posibilidad de la intervención de la CARU, que es un organismo serio, responsable, y avance silenciosamente, pero con efectividad, la alternativa podría darse. Sí, porque toda esa zona centro-norte o centro-sur, digamos, de la provincia, que es la que produce arroz, produce madera, produce hierba, piedras, podría salir directamente por un puerto correntino, digamos, y no tener que ir por camiones o por tren hasta Concepción del Uruguay o Ibicuí. Porque se habla mucho de los puertos, de 4 puertos sobre el río Paraná, 2 sobre el Alto Paraná y 2 sobre el Paraná, digamos La Valle y el Sombrero. Ahora, ¿cómo lo vincularías a un desarrollo integral de la producción de corrientes? ¿Cuál puerto te suena como más apropiado de todos esos? Para mí los puertos más apropiados eventualmente serían, obviamente, Capital, que ya no va a ser, y reemplazarlo por el Sombrero, que es un punto intermedio. Y el otro punto principal, para mí el otro puerto principal, el de La Valle. Prácticamente, digamos, sería un punto central, porque se podría armar un plan de transporte estratégico vinculando el proyecto y la ejecución del puente Goya Reconquista con el ramal ferroviario que llega hasta Goya,
que dicho sea de paso, hay algunos comentarios que lo estaban por transformar en un lugar para cajeros automáticos. El intendente de Goya salió a desmentirlo. Bueno, pero lo cierto es que igual que nosotros acá en Corrientes, el ramal llega hasta Goya y sería muy útil. Y asociado a ello, el puerto de La Valle sería un polo de desarrollo y de transporte muy interesante. La gente de Esquina siempre ha pedido un puerto para, sobre todo, la producción maderera que también hay en la zona. El problema es que para hacer un puerto hay que salir al río Paraná, porque el brazo del riacho en Esquina no da y es una obra muy compleja. Pero Esquina está a 100 kilómetros de Goya, eventualmente por transporte de camiones se puede llegar y eventualmente aprovechar ahí el puerto. Sí. Hubo un momento en que se pensó en hacer una represa en Paraná Medio, sí, abajo de Esquina, y hubo una reacción contraria en toda esa parte porque iba a producir unas inundaciones hacia arriba, ¿no es cierto? Pero indudablemente tenemos tantos ríos o estamos tan metidos entre los dos ríos, encajonados, que tendríamos que aprovechar. Por eso es interesante ver el tema de Garaví, Garruchos y todo y Panambí. El proyecto de Garaví, como lo dije por ahí también en un artículo, me hace acordar al puente, con la diferencia de que Garaví tiene una historia de 40 años de estudio. Con el puente andamos en 20, pero bueno, sí, es así. Y el fundamental problema que tenía Garaví, o el proyecto original, era el ambiental, por justamente lo que refería recién, las zonas de territorio que se inundarían con la ejecución de esta represa. No obstante, se siguió trabajando, se siguió avanzando y finalmente se llega al proyecto que está vigente y al que en teoría hicieron mención, no en teoría, en la práctica hicieron mención la última vez que se juntaron el presidente Bolsonaro del Brasil con Macri de Argentina, de trabajar. Ellos hablan de 2 represas, no sé si están refiriendo a esta que tiene 2 saltos o existe un tercero que desconozco. Porque bueno, finalmente la cuestión ambiental fue salvada cuando técnicamente se dijo vamos a hacer 2 saltos con potencias más o menos similares, uno en Garaví, Corrientes, y otro en Panambí, Misiones. El tema es que Misiones tiene vigente una ley antirrepresa, digamos, ¿no? Donde finalmente, después de las consecuencias que tuvieron, según dicen, con Yacyretá, pero también todo el provecho que sacaron, se decidieron a decir no más represa porque nuestro territorio es muy chico y es muy inundable. Por la información que yo he recibido, con estos 2 saltos se morigera bastante la cuestión ambiental. Claro, no se inundaría tanto. No se inundaría tanto y se sacaría el mismo provecho de producción de energía y se podría avanzar. Corrientes, hasta donde yo sé y cito los antecedentes, yo estuve presente allá por el año 2009, me parece, 2008, se hizo un encuentro muy importante en Santo Tomé, donde estuvieron invitados los 3 gobernadores que tuvieron participación, digamos, de la fábrica de hierba, no me estoy acordando el nombre. Taragüí de los Marías. Las Marías, exactamente, que fue el gobernador interventor, sí, digamos, y estuvieron los gobernadores Tato Romero Ferri y Arturo Colombi, y expusieron, junto con el intendente, creo que era Giraud, y fuerzas vivas de las localidades vecinas. Sí, sí. Alejandro Minigosi, un empresario importante de la zona, hoy intendente de Garrucho, se ha manifestado y ha expresado y ha pedido tener intervención y participación, que es lo que yo digo. Pero bien, el tema para la ejecución de esta obra, después de la reforma de la Constitución del año 94, los recursos naturales pertenecen a las provincias. Entonces, mi teoría es que Corrientes, antes de dar la autorización, previo a que se avance en la ejecución de una obra de esta naturaleza, tiene que poner determinados requisitos, determinadas obras, un polo de desarrollo industrial con un proyecto ejecutivo a cargo del presupuesto de la represa. Que no me vengan a decir, bueno, hagan ustedes su polo de desarrollo, no. Un proyecto ejecutivo que será analizado por la provincia, pero pagado por la represa. Y a partir de ahí, las innumerables obras que son necesarias para la región y la compensación de los sacrificios que va a sufrir el territorio correntino, desde obras de infraestructura hospitalaria, escolar,
Por supuesto. Todo ese tipo de actividades y, por ejemplo, en sanidad, ducto para agua, que lleve agua del río Uruguay a Virasoro, que es una zona que tiene graves problemas y falencias porque trabajan con agua de pozo de perforación, entonces eso complica. Ese tipo de obras es lo que hay que exigir, independientemente de una cuestión que yo siempre me la imaginé, pero que algunos técnicos luego me dieron la razón. El producido, depende de la cantidad de turbinas que tenga, el producido energético de una turbina, asignarle gratuitamente a la provincia de Corrientes. Si es suficiente para atender la demanda de energía de la provincia, bien, pero si llega a exceder, el resto y la diferencia se ha pagado en efectivo al gobierno de la provincia de Corrientes. Sí, bien, hay otro tema que siempre hemos abordado desde la Comisión Pro Segundo Puente, que es el tema de tan prometido y nunca concretado del segundo puente Corrientes Chaco. El Rotary Club de Resistencia está lanzado a organizar una reunión el próximo martes en el diario Norte de Resistencia para analizar la posibilidad de hacer una declaración conjunta, y estamos invitados para poder ir. Digamos, por nuestro carácter de la comisión, no por el Rotary local, que yo puse en conocimiento el Rotary local, pero no sé en estos momentos qué va a pasar, ¿no es cierto? Pero sería conveniente, si es que podés, que podamos, porque nos darían 10 minutos para exponer el tema del... Con gusto, y a eso le agregaría, no nos tenemos que olvidar, por eso son tan amplios estos temas, el planteo que de nuestra comisión, digamos, se hizo en su oportunidad de la preservación del Belgrano. Yo no sé si tuvo trascendencia y yo me la perdí o no me enteré, pero el contrato que había vigente para el recambio de la protección de los pilares del puente fue finalmente rescindido. Así es. Fue rescindido y no hay vuelta. Se va a tener que avanzar en un nuevo llamado a licitación para la construcción de la defensa de... Así es, eso tiene... Hace 8 años más o menos se hizo la licitación. Exacto. Para las defensas, porque esas flotantes que hay ahora no son suficientes como para defender los pilares. Pero nunca se avanzó con el trabajo porque esperaban una barcaza especial para que... Esas cosas que pasaron en la obra pública durante el gobierno anterior, ¿sí?, que muchas veces nos llaman la atención, pero bien. Es importante la actitud del Rotary Club de Resistencia, porque yo creo que el puente no se llegó a realizar porque el Chaco no tuvo del todo interés en que eso se haga. No sé si comparto plenamente. Compartís eso porque vos formabas parte de la Junta. Yo formé parte de la comisión, de la Comicom, digamos, de ministros que integrábamos con la provincia del Chaco. Y en su oportunidad, en el primer tramo, donde todavía estaba, no es por hacer propaganda, porque no es cuestión proselitista, pero mientras tuvo el gobierno radical, que a mí me tocó compartir por la diferencia de meses o años en el recambio de elecciones, funcionó perfectamente. Pero a partir de la venida del gobernador Capitanich, prácticamente tuve una reunión con el ministro Vélez, sí. Del ministro de Obras Públicas. Exactamente, infraestructura del Chaco, y luego nunca pudimos concretar avances en la ejecución del proyecto. Sí, yo lo ubico. Judis, el ministro Judis. Yo creo que Capitanich tiene mucha responsabilidad en esto, porque él era jefe del gabinete de ministros, tenía que haber, si tenía realmente interés, pudo haber hecho algo para que esto se vaya concretando. Al contrario, cuando se firmó el acuerdo entre Romero Feris y Rosas, que tiene varios puntos, se reclama para las provincias la autoridad para llamar a licitación, para elegir candidatos a ejecutarla y todo el sistema. Administrar el tema. Después de golpe y porrazo apareció una reunión en Buenos Aires, presidida por Capitanich, en el cual
inconcebiblemente las dos provincias cedieron a Vialidad Nacional la ejecución del puente. Eso nos lleva a que, primero, a que quedemos en manos de Vialidad Nacional como estamos ahora, y además se violaron dos leyes, una del Chaco y otra de Corrientes, ratificatorias de ese acuerdo. Yo no sé si hay algún acto administrativo, por lo menos no conozco, que deje sin efecto las leyes y que se vaya a Vialidad. Lo que pasa es que la visión de Tato Romero Sferi y Rosa, que fueron los que firmaron el acuerdo parcial biprovincial que daba pie, era muy visionario. No se pensaba únicamente en un segundo puente. Se hablaba de un complejo multimodal de carga con un centro de transferencia de carga, un puerto de última generación y el segundo puente ferroviario. Digamos, era una cosa pensada a lo grande, a como deben hacerse las cosas. Así es. Hoy nos limitamos a un segundo puente que dice que va a tener 4 manos, pero evidentemente no tiene el complemento ferroviario. Sí, no, y yo digo que cuando hay que poner palos en las ruedas surgen los nuevos proyectos. Este tenía 2 manos y entonces dijo, no, mejor hacer 4. Y con el tiempo que vamos pasando va a aparecer uno que diga, no, vamos a hacer 6. Y así vamos a ir demorando permanentemente la realidad. Porque ya esta idea se empezó con el gobernador Tauguinas del Chaco, en un acuerdo que se hizo previo a lo que firmó Rosas después. Sí. Bien, desde acá le damos nuestra solidaridad junto con el exministro, el doctor Falcioni, para que sacar adelante esa declaración preparada por el Rotary Club de Resistencia. Y seguramente estaremos ahí. Con un gusto, sí, yo creo que sí. Bien, vamos a un corte. Hidrovía, vía libre para exportar. En el Banco de Corrientes tenemos préstamos para cada una de las necesidades de tu empresa o tu pyme, a las mejores tasas del mercado. Acércate y consulta en algunas de nuestras sucursales. Banco, el Banco de Corrientes. El Rotary Club de Resistencia, como decíamos, está preparando una declaración vinculada con el segundo puente Corrientes Chaco. El presidente del Rotary Club Resistencia, el doctor Sergio Vallejos, estamos en contacto telefónico y vamos a referirnos al tema. Bienvenido y gracias, Sergio, por darnos la oportunidad de poner en contacto el tema del segundo puente. Al contrario, doctor, es un honor y un placer poder manifestarme en un tema tan importante, no solo para lo que es las dos queridas hermanas ciudades de Resistencia y Corrientes, sino para toda la región e incluso lo que tiene que ver con el Mercosur. Es un tema muy conocido y muy sentido por todos nosotros, y en el que se ha trabajado largamente y se han armado comisiones importantísimas, trabajos muy serios desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista institucional y político, pero que por diversas circunstancias lamentablemente nunca vieron plasmada una nueva frustración, se podría decir, pero que quienes habitamos esta zona del país estamos acostumbrados a asumir desafíos, y este es uno más. Y en lo que tiene que ver con el Rotary Club, nosotros históricamente, tanto de Corrientes como de Resistencia, hemos trabajado o han trabajado quienes estuvieron en los años 70 para la concreción del primer puente, que es toda una bandera rotaria de otras instituciones también del medio. Y bueno, ahora hemos dispuesto retomar esa bandera con toda la energía, respetuosamente, sin ambiciones ni especulaciones políticas. El próximo martes vamos
vamos a estar reuniéndonos en Pellegrini 744, es el salón que tiene el Diario Norte. Sí. Que generosamente nos facilita el espacio, a partir de las 18:30 horas, para escuchar a expositores de primer nivel en este tema, que conocen largamente y nos van a comentar su experiencia y su intención también de acompañar. Y luego presidentes de todos los clubes rotarios del circuito 48-45, de todos los que puedan estar presentes, pero han manifestado ya su acompañamiento muchísimos, para que la gente sepa, el circuito 48-45 del Rotary Internacional es que abarca las 4 provincias del nordeste argentino y la República del Paraguay. Allí vamos a firmar un acta donde vamos a manifestarnos sobre el particular, y por último la intención no es que termine esto ahí, sino que con el acta y con este trabajo ir a golpear las puertas de las autoridades provinciales, nacionales, para que entiendan de la importancia y la necesidad de avanzar con este proyecto. Sí, segundo puente no se llegó a cristalizar por problemas políticos, es decir, que no sea el proyecto de fulano o de vengano. Tal es así que necesitaba el acuerdo de una ley ratificatoria, y el Chaco lo ratificó por una cláusula constitucional que, pasado un tiempo, se sanciona automáticamente la ley. Y en Corrientes tuvimos que esperar la intervención federal de Mestre para que saque un decreto ley. Esa fue una responsabilidad que tuvieron que asumir, digamos, ambas legislaturas provinciales, porque si se hubiera dado, digamos, curso antes de tiempo o cuando correspondía, hubiéramos evitado la crisis del 2001 y ya hubiéramos tenido más avanzado este tema, este proyecto. Bien, Sergio, también estuvimos en Resistencia, invitados por ustedes en los 90 años del Rotary Club Resistencia. Tenemos algunas imágenes y nos vamos a referir en otro momento de nuestro programa a esta situación. Y quedamos entonces que el martes vamos a estar en Resistencia para acompañarlos, porque yo he leído ya la declaración preparada por vos y otros rotarios, y me parece muy bien, excelente. Ahora, digamos, desde la gobernación del distrito me sugerían de que en vez de poner los Rotary Clubes, poner, digamos, el distrito, pero eso lo vamos a conversar. Ya lo hemos cambiado. Bueno. Recogimos esa inquietud. Sí. Es más, ahora, si bien el acta está hecha, hasta el día todavía es un proyecto de acta, sí, y lo volví a remitir hoy temprano porque muchas cabezas piensan más que uno, como dicen, sí, y bueno, para volver a corregir, si algo más hay que sugerir, yo lo alcancé a mandar nuevamente. No es algo técnico ni una factura difícil, simplemente es una manifestación concreta y contundente respecto a un tema que a todos nos interesa, tratando de hacer el aporte como entidad civil despojada de cuestiones políticas, más allá de que muchos en los Rotaries han atravesado el mundo político. Así es. Y eso no nos asusta, porque sí, al fin y al cabo la política, se puede hablar de política, lo que hay que hablar es política en el alto nivel. Sí, no partidaria. No política partidaria, digamos. No, exactamente, sin sectarismo ni que especulaciones. Por eso, la verdad que yo estoy muy entusiasmado, y fundamentalmente quiero agradecer a todos los rotarios que acompañan. Sin ellos no podría ser posible, y la generosidad de todos los expositores, que ahora se está sumando un exministro de la provincia de Corrientes, y realmente esto para mí es un honor, un orgullo que realmente me excede el pecho. ¿Qué quiere que le diga, doctor? Para ser sincero, porque uno humildemente trata de llevar adelante una actividad, y se ve que, como siempre decimos, cuando es algo positivo la gente se va sumando. Bien, quedamos entonces así, y felicitaciones por los 90 años que cumplió el Rotary Club Resistencia. Muchas gracias, un abrazo grande. Igualmente, adiós, seguimos con el programa. Y al final de nuestro programa
Estamos enfrente de el país, de un mapa de la República Argentina. Hablamos del tema de la hidrovía que empieza acá en Corumbá, en Brasil, que hace todo esto, es Río Paraguay, acá está Asunción, y acá está Confluencia. Lo que nosotros pedimos es que no se canalice únicamente hasta acá, hasta Santa Fe, sino que se haga todo el recorrido, por lo menos hasta este lugar, frente casi a la altura de Paso de la Patria, para que podamos tener la posibilidad de embarcar directamente la producción de toda esta zona, embarcar en estos puertos para que abaratar así el flete. Porque una cosa es venir por ferrocarril al puerto de Rosario y otra cosa es embarcar directamente en estos puertos de acá, de esta zona, donde es más corto el trayecto. Sin ninguna duda tendremos que luchar contra los lobbies del puerto de Rosario, las fábricas de camiones, las de cubiertas y demás, pero que hay que llegar ¿cuál es el propósito final? Que la producción argentina sea más barata, llegue más barata a los grandes mercados del mundo. Ahora bien, ¿por qué no analizar también la navegación en el río Uruguay? Con menor calado, pero podemos sacar los productos de esta zona, digamos a la altura de Paso de los Libres, abajo del puente que une con Uruguayana, y seguir acá todo este recorrido. Alguno dirá, sí, pero acá hay la represa de Salto Grande, sí, correcto, pero la represa de Salto Grande tiene el cuenco para, digamos, para poder facilitar la navegación. Digamos, ha costado muchísimo y no se usa directamente porque no hay el propósito de navegar el río Uruguay. Hablábamos hoy con el doctor Falcioni de la posibilidad de represas de Garabí y otra más en el lado de Misiones, pero acá ya, digamos, estamos chocando con el puente y hay que poner atención. Se está licitando o próximo a licitarse el puente de Santo Tomé digamos a esta zona de Uruguay, y entonces atención a la altura que va a tener ese puente. No, si lo hacemos muy bajo, matamos directamente la posibilidad de navegar el Uruguay. Mientras que lo hacemos a una altura, no digamos la que tiene el puente General Belgrano, pero una altura apropiada, podemos, digamos, aprovechar el río Uruguay también. Entonces podemos abaratar la salida de nuestros productos. Ya hubo un embarque que se hizo en Concepción del Uruguay, de arroz de Corrientes. Acá vino un buque de ultramar, alcanzó a subir hasta, digamos, hasta Concepción del Uruguay, y entonces se pudo sacar mercadería por acá. También otro embarque más llegó por el río, digamos, por tierra hasta el puerto de Ibicuí, y desde ahí embarcó en un puerto, digamos, de ultramar. Bien, son todos problemas que son conexos. Los puertos, la navegación, el dragado de los ríos, y también el aspecto de turismo, porque digamos, cuando se draga a algún lado hay que tirar la arena que se saca del fondo, y se pueden hacer playas en todo a lo largo de nuestro litoral. Bien, será hasta nuestro próximo programa.